Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha intrigado a muchos y que rodea a una de las actrices más queridas de Turquía, Demet Özdemir. Vamos a explorar un poco más allá de la superficie, a desentrañar lo que se ha dicho y lo que se ha rumoreado sobre un evento en particular de su vida, su accidente y las quemaduras que sufrió. ¿Están listos para adentrarnos en esta historia? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, me encantaría invitarte a suscribirte a mi canal. Aquí encontrarás contenido sobre las últimas noticias del mundo del entretenimiento turco, análisis de series, perfiles de actores y actrices y mucho más. Así que si te gusta este tipo de contenido, no dudes en hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Gracias por el apoyo. Bien, ahora sí, hablemos de Demet Özdemir. Esta talentosa actriz ha conquistado los corazones del público con su carisma, su belleza y, por supuesto, su talento actoral. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en Ampara. Pero como muchas figuras públicas, su vida también ha estado marcada por momentos difíciles y desafíos personales. Uno de esos momentos, quizás el más rodeado de misterio y especulaciones, es el relacionado con un accidente que sufrió en su juventud y las quemaduras que le quedaron como resultado. La información oficial sobre este incidente es bastante escasa. Demet, comprensiblemente, no ha hablado mucho al respecto. En entrevistas ha mencionado brevemente que sufrió un accidente cuando era niña, lo que le provocó quemaduras. Sin embargo, los detalles específicos de cómo ocurrió el accidente, la gravedad exacta de las quemaduras y el tratamiento que recibió, permanecen en gran medida desconocidos. Y como suele suceder cuando la información es limitada, los rumores y las especulaciones tienden a florecer. Se han tejido muchas teorías en torno a este evento. Algunas fuentes afirman que el accidente ocurrió en la cocina, mientras Demet jugaba cerca de la estufa. Otras versiones sugieren que se trató de un accidente doméstico diferente, posiblemente relacionado con agua caliente o algún otro tipo de líquido inflamable. También hay quienes especulan que el accidente podría haber sido más grave de lo que se ha informado públicamente, e incluso que podría haber involucrado a otras personas. Es importante señalar que la mayoría de estas teorías son precisamente eso, teorías. No hay evidencia concreta que las respalde y por respeto a la privacidad de Demet, es crucial tener cuidado al difundir información no verificada. Sin embargo, la falta de detalles oficiales ha creado un vacío que inevitablemente ha sido llenado por la curiosidad del público y la especulación de los medios. Este fenómeno no es exclusivo de Demet Özdemir. Muchas celebridades, al intentar proteger su intimidad, a veces inadvertidamente alimentan la vorágine de rumores. La gente por naturaleza siente curiosidad por las vidas de aquellos que admira, y cuando la información escasea, la imaginación toma el control. Una de las razones por las que este tema sigue siendo relevante es la forma en que Demet ha manejado la situación. En lugar de ocultar sus cicatrices o sentirse avergonzada de ellas, Demet ha elegido mostrarse tal como es. En muchas ocasiones, se ha dejado ver sin maquillaje y sin intentar disimular las marcas que el accidente dejó en su piel. Esta actitud de aceptación y autoaceptación ha sido una inspiración para muchos, demostrando que la verdadera belleza reside en la confianza y la autenticidad. No se trata solo de mostrar las cicatrices físicas, sino de proyectar una imagen de seguridad en sí misma, una que transmite el mensaje de que las imperfecciones son parte de la vida y no definen el valor de una persona. La decisión de Demet de no esconder sus cicatrices ha generado una ola de apoyo y admiración por parte de sus fans. Muchos la ven como un modelo a seguir, alguien que ha superado la adversidad y ha logrado triunfar a pesar de los desafíos que ha enfrentado. Su historia es un recordatorio de que las cicatrices, tanto físicas como emocionales, son parte de nuestra historia y nos hacen ser quienes somos. Ella ha transformado una experiencia potencialmente debilitante en una fuente de fortaleza, inspirando a otros a abrazar sus propias imperfecciones y a construir su propia narrativa de resiliencia. Además, la forma en que Demet ha abordado este tema ha ayudado a generar conciencia sobre la importancia de la autoaceptación y la positividad corporal. En un mundo donde la presión por cumplir con los estándares de belleza es cada vez mayor, Demet se ha convertido en una voz que promueve la aceptación de uno mismo y la celebración de la individualidad. Ella desafía los cánones de belleza tradicionales y fomenta un diálogo más inclusivo sobre la diversidad y la autenticidad. Su impacto va más allá del entretenimiento,
Se convierte en una figura que influye positivamente en la percepción de la belleza y el bienestar emocional. Otro aspecto interesante de esta historia es el impacto que ha tenido en la carrera de Demet. Algunos críticos sugieren que el accidente y las quemaduras podrían haber afectado sus oportunidades laborales, especialmente en una industria donde la apariencia física juega un papel importante. Sin embargo, la realidad es que Demet ha logrado construir una exitosa carrera a pesar de las dificultades. Su talento, su carisma y su profesionalismo han demostrado ser más importantes que cualquier imperfección física. Este es un testimonio de su dedicación y su habilidad para conectar con el público a través de su trabajo. Ella ha demostrado que el talento y la pasión pueden superar cualquier obstáculo. De hecho, algunos argumentan que el accidente y las quemaduras podrían haber fortalecido su carácter y su determinación. La experiencia de superar un trauma y aprender a vivir con las cicatrices podría haberle dado una mayor profundidad emocional y una mayor capacidad para conectar con el público. Esta perspectiva sugiere que las experiencias difíciles pueden ser catalizadores para el crecimiento personal y profesional. La adversidad puede forjar un carácter más resiliente y una mayor empatía, cualidades que pueden enriquecer la actuación y la conexión con la audiencia. Más allá de las especulaciones y las teorías, lo que realmente importa es el mensaje que Demet Özdemir transmite con su ejemplo. Su historia es un testimonio de resiliencia, de autoaceptación y de la importancia de no dejarse definir por las adversidades. Ella nos demuestra que la verdadera belleza reside en la fuerza interior y en la capacidad de superar los desafíos. Es un mensaje poderoso que resuena con personas de todas las edades y orígenes. Ella se ha convertido en un símbolo de esperanza y superación personal. En conclusión, el secreto oculto tras el accidente y las quemaduras de Demet Özdemir no es un escándalo jugoso o una revelación impactante. Es, más bien, una historia de superación personal, de aceptación y de empoderamiento. Es la historia de una mujer que ha sabido transformar un evento traumático en una fuente de inspiración para ella misma y para los demás. Es la historia de una actriz que ha conquistado el éxito a pesar de las dificultades y que se ha convertido en un modelo a seguir para miles de personas. Y es la historia de una persona que ha elegido mostrarse tal como es, con sus cicatrices y todo, demostrando que la verdadera belleza reside en la autenticidad y la confianza en uno mismo. Pero profundicemos un poco más. La historia de Demet nos invita a reflexionar sobre la presión que ejerce la industria del entretenimiento sobre las actrices y actores. La constante vigilancia sobre su apariencia, los juicios implacables sobre su peso, su vestimenta y su vida personal, son solo algunos de los desafíos que enfrentan. En este contexto, la decisión de Demet de mostrarse auténtica y sin complejos es un acto de valentía que desafía las normas y rompe con los estereotipos. Ella se niega a ser definida por los estándares de belleza impuestos y, en cambio, elige ser ella misma, con sus virtudes y sus imperfecciones. Además, la historia de Demet nos recuerda la importancia de la empatía y el respeto hacia las personas que han sufrido traumas. Es fácil caer en la curiosidad morbosa y en la especulación sensacionalista, pero es fundamental recordar que detrás de cada historia hay una persona con sentimientos y emociones. Demet ha sido muy reservada sobre los detalles de su accidente, y es importante respetar su privacidad y su decisión de no compartir más información de la que se siente cómoda. La empatía implica ponerse en el lugar del otro y comprender su perspectiva, sin juzgar ni invadir su espacio personal. La actitud de Demet también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con nuestras imperfecciones. Todos tenemos cicatrices, ya sean físicas o emocionales, que nos recuerdan los desafíos que hemos enfrentado. A veces nos sentimos avergonzados de estas cicatrices y tratamos de ocultarlas o disimularlas. Pero la historia de Demet nos enseña que estas cicatrices no son motivo de vergüenza, sino símbolos de nuestra fortaleza y nuestra capacidad de superación. Son parte de nuestra historia y nos hacen ser quienes somos. Aprender a aceptar nuestras imperfecciones y a amarnos a nosotros mismos tal como somos es un proceso fundamental para nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. En el caso específico de Demet, su actitud ha trascendido la mera aceptación personal y se ha convertido en un mensaje poderoso para sus fans. Muchas personas que han sufrido quemaduras o que tienen cicatrices visibles han encontrado en ella una fuente de inspiración y esperanza. Ella les demuestra que es posible triunfar y ser feliz a pesar de las dificultades y que la belleza no se limita a los cánones estéticos tradicionales. Su ejemplo ha contribuido a generar una mayor conciencia sobre la importancia de la inclusión y la diversidad en la sociedad.
Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias experiencias, sus propios desafíos y sus propias cicatrices. Y es fundamental tratar a esas personas con respeto, empatía y comprensión. No debemos olvidar que son seres humanos como nosotros, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratados con dignidad y respeto. La fama no les da derecho a ser juzgados o criticados de manera despiadada. Ahora bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la forma en que Demet ha manejado la situación es inspiradora? ¿Qué opinan sobre la importancia de la autoaceptación y la positividad corporal? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.